En varias ocasiones, las empresas de videojuegos deciden sacar demos públicas o enviar privadas a la prensa, para que éstas las analicen en sus webs o revistas, de cara a la salida oficial de un juego, y así mejorar las ventas iniciales. Y Valve no fue una excepción, pues se conocen dos demos oficiales de Half-Life, que son Day One y Uplink, ambas con distintos propósitos y lanzadas en diferentes fechas. En este vídeo vamos a dedicarnos a hablar de Day One, comentando sus diferencias con el juego original, ya que contiene cosas muy interesantes para los más fanáticos de esta saga, como animaciones y modelos descartados, o ligeros cambios en las armas. Esta demo, lanzada en otoño de 1998, se incluía a menudo con las tarjetas gráficas y fue diseñada exclusivamente para socios de OEM, es decir, empresas cuyas ofertas se pueden integrar en productos o aplicaciones patentadas o registradas. Dicho de otra forma, varios fabricantes de hardware estuvieron interesados en asociarse con Valve para incluir Half-Life en sus productos, tras la exitosa presentación del E3 de 1998, y Day One se diseñó con este fin, siendo básicamente un prototipo representando una quinta parte de la campaña y añadiéndose en varias tarjetas de vídeo y de sonido. Creo que con esto podremos publicar una buena ponencia, ¿verdad? Valve en un principio no tenía planes de que fuese a estar a disposición del público en general, ya que 250 MB era demasiado grande para lanzar en internet por aquel entonces, y sentían que ofrecían demasiado contenido gratis de cara al consumidor. Pero al año siguiente, concretamente en invierno de 1999, se puso a la venta en un pack, junto a una versión independiente conocido como Half-Life Initial Encounter, y que únicamente estuvo en el mercado norteamericano, con ventas mediocres. Day One comienza en el mismo punto que el Half-Life original y acaba en el último segmento del capítulo Tenemos Hostiles, llegando a tener una duración aproximada de 3/4 de hora, dependiendo del ritmo de cada jugador. Algo que nos llamará la atención nada más empezarlo es que no podemos mirar hacia arriba del todo. Esto es una característica heredada del primer Quake, lo cual tiene sentido, pues Gold Source es básicamente una evolución de este motor. Cabe destacar que el autoapuntado está siempre puesto por defecto, mientras que si recordáis, en el juego original solo se activaba cuando jugábamos en modo fácil. Apunta a la cabeza, si es que la encuentras. Hay algunos problemas al jugar esta demo en OpenGL en drivers más modernos. Por ejemplo, las armas se volverán semitransparentes de forma aleatoria, y los decals tanto en el suelo como en las paredes parpadearán continuamente, haciendo la experiencia en ciertos momentos un tanto molesta a la vista. Las baterías que recargan nuestro traje HV tienen un modelo completamente distinto, y al recogerlas no emitirán ningún sonido. Algo parecido ocurre con el módulo de salto largo, que también es diferente, siendo básicamente una versión roja de este tipo de batería. Hablemos sobre las armas. Al representar Day One una quinta parte de la campaña completa, solo obtendremos unas pocas, y ni siquiera podremos conseguir el resto con trucos, ya que la consola está desactivada. Un bug visual en relación con ellas es que al empezar a recargar la pistola o la MP5, la cantidad total de munición que se agregará al cargador se resta, pero el recuento de munición no se actualiza hasta que finaliza la animación, dando la sensación de que el jugador ha perdido munición por un segundo. Esto obviamente Valve lo corrigió después. La palanca es idéntica. A la pistola le falta el sonido de recarga, y los cartuchos nos darán 30 de munición, algo que fue cambiado posteriormente a 17. Tampoco se le había programado el disparo rápido secundario. La escopeta, al conseguirla por primera vez, solo nos dará 8 balas. En el Half-Life original nos añadía también 4 en la recámara. También es notable mencionar que su tipo de munición nos obsequia con un total de 30 por cartucho, cuando en la versión final nos daba 12. Day One nos deja llevar hasta un límite de 25 granadas de mano, posteriormente se redujo a 10. Puede que esto explique por qué en el capítulo Consecuencias imprevistas, dentro de una habitación opcional, encontramos 15. Quizás Valve se olvidó de reducir la cantidad cuando se ajustó la munición. Otra cosa a destacar de ellas es que se pueden lanzar mucho más lejos, y hacen sonidos de la carga C4 cuando golpean superficies. La opción de soltar la anilla y mantenerlas en la mano aún no estaba programada correctamente. Hacerlo en la demo no hará que exploten antes. Por lo visto, la MP5 originalmente iba a tener 50 rondas cuando el jugador la recogía por primera vez, al igual que en Opposing Force. En la versión final se redujo a 25, tampoco se le había hecho aún un sonido al recargarla. Aunque no la llegamos a conseguir en la demo, la textura de la mina láser es mucho más verde y pequeña que en el Half-Life original. También tiene una animación sin usar, donde veríamos cómo Gordon las coloca en las paredes. El lanzacohetes también está ausente en Day One, pero interesantemente su HUD es bastante distinto al que conocemos en la actualidad.
pareciéndose más al viejo modelo que se podía ver en algunas imágenes antiguas de la beta. El generador de punto cero es una de las armas más misteriosas de la saga, pues solo es referenciada en esta demo, concretamente en el archivo Skill, que sirve para cambiar el daño y la vida de las armas y enemigos. No se sabe nada de ella, y Valve jamás la ha vuelto a mencionar. Por el nombre, se puede presumir que dispararía algún tipo de agujero negro absorbiendo a todos los enemigos, o desintegrándolos de alguna forma. Aunque esto suena devastador, el fichero Skill, irónicamente, nos muestra que solo causaría un punto de daño. ¿Sobrecargarlo? ¿Qué quieres decir? Day One tiene ligeros cambios en el diseño de los niveles. Por ejemplo, podremos ver con la linterna la superficie y el techo donde los 4 Vortigauns nos observan al ser teletransportados a Xen al comenzar el accidente y caminar con total libertad por la oscuridad. En el Half-Life original, la textura del suelo se reemplazó y no podremos ver las paredes. En el capítulo Complejo de Oficinas hay un cambio muy notable en la zona opcional donde conseguimos la escopeta. Por algún motivo se movió de posición el pasillo y todas las cajas con el Headcraft escondido se quitaron. Tampoco se cargará otro mapa, ya que ambas secciones se unieron en una sola. El capítulo Tenemos Hostiles, que es la última sección de la demo, tiene pequeñas modificaciones interesantes para los fans que les gusta ver las cosas con lupa. En la sala donde conseguimos la MP5 por primera vez, veremos el cadáver de un guardia de seguridad. Esto se reemplazó posteriormente por un soldado EQ muerto. También hay que mencionar 2 pequeñas rejillas de ventilación que se añadieron a esta sala y que después se desecharon. La mesa de madera donde se teletransportan varios Vortigauns se puede romper a saltar encima de ella. En el producto final, la mesa se movió de posición y ya no se puede destruir usando las leyes de la física. Hay un cargador de salud un poco más adelante, que fue eliminado parcialmente en el Half-Life original, cerca de los sensores láseres. Lo digo entre comillas porque realmente sigue existiendo, pero es imposible de ver sin trucos en la consola. Para localizarlo, tenemos que pasar al siguiente mapa. Una vez que haya cargado, usaremos NoClip para atravesar la pared y volver a donde estaban los sensores rojos. Una curiosidad que puede que no muchos sepan. Al salir a la superficie donde vuela el Osprey, comprobaremos que en Day One aún es completamente de día, mientras que en Half-Life ya estaba empezando a anochecer. Tras avanzar un poco más, llegaremos al final de la demo, con una rejilla enfrente nuestro cortándonos el paso. Con respecto a los personajes y enemigos, hay muchas animaciones que se quedaron sin usar en Day One y que con la salida de Half-Life se eliminaron o se cambiaron completamente, haciendo que sean imposibles de rescatar si no las extraemos exclusivamente de esta demo. De las cosas más notables a destacar que sí llegamos a ver en este prototipo es que los guardias de seguridad tenían otra manera de caminar. También uno de ellos posa de distinta forma en una de las puertas que vigilaba antes del accidente. Los Volsquids tenían una animación donde darían un giro completo en el aire al morir. Pienso que quedaría muy bien si se hubiese quedado exclusivo al matarlos con el disparo secundario de la escopeta. Lamentablemente se eliminó en la versión final. G-Man tiene un comportamiento muy extraño. En el capítulo Tenemos Hostiles, si le disparamos con la pistola, empezará a correr con una animación única, que ni siquiera existe en los archivos de Half-Life. Seguramente Valve pensó que verle así rompería todo su misterioso carisma. El resto de animaciones que voy a mostrar están sin usar en las carpetas de la demo y que, como ya dije, fueron eliminadas del original Half-Life. Si me pusiera a hablar de todas ellas, creedme que alargaría el vídeo 1 hora, así que he pillado las que considero más interesantes de comentar. Day One sugiere que los Vortigauns iban a ser devorados por los Barnacles, algo que aún no hemos visto oficialmente en la saga, salvo Garry's Mod. También hay una animación donde pulsa un botón con su tercer brazo, posiblemente iba a ser usada en las minas de Xen. Hay otras donde parece estar cargándose de electricidad o electrocutándose. Por el nombre, es probable que en un momento del juego un Vortigaun moriría al tocar una válvula o dispositivo, quedando chamuscado. El zombie tiene una animación donde caminaría como un zombie clásico de cualquier videojuego que se precie. Es casi seguro que se usaría en la sección donde conseguimos la escopeta, en el capítulo Complejo de Oficinas. Tras doblar la esquina, atacaría al guardia de seguridad, estrangulándolo y sacudiéndole un garrotazo. En el juego original se quedó en una escena más simple. También tiene una animación donde estaría sujetando algo con ambas manos, para posteriormente tirárselo a alguien, quizás un barril o un archivador de oficina. Es desconocido dónde íbamos a verlo. En otra, resbalaría y caería al suelo torpemente. Por el nombre, se deduce que sería en una zona con hielo, en vez de ser en un suelo mojado.
Regresando con el Bullsquid, hay una animación donde parece que se tiraría desde una plataforma elevada para deslizarse sobre una superficie, como si patinara por el hielo. El científico tiene una cantidad inmensa de animaciones desechadas. Una de ellas, por el nombre, nos da la pista de que la escena donde el jugador conseguiría el arma gluón tendría una introducción diferente. Por lo visto, el científico saldría a gatas de un conducto, saludaría a Gordon y le mostraría el arma en cuestión. Como ya recordaréis, esta escena es mucho más simple cuando llegamos al núcleo Lambda. Otra animación que por su nombre nos indica que en el mapa C2-A3 un científico se asustaría al ver algo, resbalaría con el hielo y caería ahogándose. En la versión final hay una cámara frigorífica en dicho nivel, pero no agua, sugiriendo que hubo planes de añadirla en un punto anterior. Dos animaciones eliminadas sugieren que veríamos científicos ahogados y flotando en el agua en algún momento de la aventura. Esta idea se rehusó en Decay, donde veríamos un guardia de seguridad muerto en una piscina. La demo también incluye, entre sus carpetas, dos vídeos de Gordon y Gina con el traje HV, rotando 360 grados. Mientras que no hay una explicación oficial, tengo la teoría personal de que se usarían a la hora de seleccionar un personaje antes de empezar la campaña, ya que Gabe Newell en las primeras etapas del juego quería que se incluyera Gina como personaje jugable. Marley Loud le convenció para dejar esta idea fuera. Afortunadamente Gearbox rescató este concepto, apareciendo como protagonista femenina en la expansión de Decay. El Headcraft mantiene todas las animaciones que en el juego final, pero llama la atención que sus texturas presentan ligeros cambios. Iba a poseer 4 ojos más grandes en vez de 6 diminutos, y sus patas traseras no tendrían sangre. Aunque el resto de niveles son inaccesibles incluso si nos aprovechamos de los bugs para abrir la puerta del silo, la demo crasheará. No obstante, uno de los archivos que enumera el resto de capítulos los llama de distinta manera. Parece que Valve aún no se había decidido por sus nombres definitivos. Y para finalizar, pero no menos importante, alguien dentro de las oficinas de Valve dibujó una carita triste y la dejó dentro de los archivos de la demo por alguna razón que jamás sabremos. Es una obra inacabada, claro está. Como veis, Day One se queda en algo más que un simple prototipo de 3 capítulos si echamos un vistazo a sus archivos y hacemos alguna que otra comparación y deducción. Es una pena la gran cantidad de animaciones que se eliminaron, ya que nos da pistas sobre las ideas que se tenían en algunos puntos de la campaña que el jugador vería. Quizás en un principio Valve apostó por hacer el juego más cinemático y al final cambió de dirección a favor del gameplay. Por una parte, me alegro que en el producto final se redujera la cantidad de munición que se conseguía, ya que en Day One es casi imposible quedarte sin balas a no ser que juegues mal a posta. Imagino que aún no habían ajustado bien el consumo de cartuchos que usaría el jugador medio. En resumen, mientras que esta demo no aporta mucho al jugarla, sí nos da información sobre algunos planes originales que veríamos al inspeccionar todos sus archivos, y cómo Valve no dejó ni rastro de ellos con la salida oficial de Half-Life. Y es una pena, porque con todo lo que continuamente retiran, les daría para otro juego aparte. Es una costumbre o maldición con la que llevan cargando desde hace 20 años desgraciadamente. Gordon no tiene por qué oír esto. Y llegamos al final del vídeo. Como siempre, mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y sin más que decir, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.